El mundo cambia minuto a minuto. Lo que ocurre hoy. Mañana ya es viejo. En el invierno 2021, a esta hora, noticias. Y recibimos aquí en la radio a nuestro amigo y colega Leo Smacchetti, que es precandidato a concejal por la lista Vamos con Vos, la lista joven de la ciudad, ¿no? Hola Leo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días para vos, agradecerte por el espacio para, hacer el cierre de campaña, terminar de difundir nuestra propuesta y naturalmente a toda la audiencia que está del otro lado en este día y en estos días, ¿no? Que a través de la lluvia se nos hace un poquito más difícil a todos. Más difícil, pero sí. Bueno, ¿han podido recorrer mayormente todos los barrios, Leo? Sí, la verdad es que hemos podido recorrer todos los sectores de nuestro partido, no solo los barrios, sino también las distintas localidades, Abot, Videla, Berra, todos los parajes y también tener diálogo con los distintos sectores de la población, con la juventud, con los comerciantes, con gente involucrada en la educación, en la salud pública, del sector rural, gente que también asiste a merenderos, es decir, que tanto en el territorio de Monte hemos podido estar y también con la ciudadanía que participa socialmente de Monte, y es una campaña, o ha sido una campaña de mucho trabajo, de mucha experiencia para nosotros, muy nutritiva, porque es la primera experiencia electoral que vamos a tener como espacio el Frente Vamos con Vos, y creo que ha sido con mucha energía, muy positiva, y acá estamos ya esperando de cara al domingo el acompañamiento, por supuesto, de todos los vecinos y vecinas de Monte. Ahora ya tenemos toda la expectativa a ver qué es lo que va a suceder este domingo, ¿no? Esta adrenalina de los últimos días. Ya el viernes comienza la vera, así que por eso estamos haciendo ya los cierres con cada uno de los candidatos, ¿no? Bueno, hace muy poquitos días, precisamente el último domingo, se llevó a cabo el debate allí en el canal, y que lo replicamos en todas las radios, como lo venimos haciendo ya desde hace algún tiempo. Y bueno, hubo una propuesta que le hicimos para que ustedes desarrollen un proyecto. Uh-huh. Vos desarrollaste en el debate un debate, ¿no?, sobre la ordenanza fiscal impositiva. Sí. A lo mejor tenemos un poquito de tiempo para desarrollar un poquito más y contarnos un poco de qué se trata. Bien, lo primero en lo que vamos a tener que trabajar los concejales, hasta incluso antes de asumir, y lo que termina de definir el rumbo, ¿no?, que Monte o el gobierno de Monte decida para su gestión o en cada año, se da con el debate de la ordenanza fiscal impositiva. Es decir, donde se discuten cuáles serán los aumentos o no de las tasas a los distintos servicios, de las contribuciones también, y donde se determinan las distintas partidas presupuestarias. El Ejecutivo eleva un proyecto hacia dónde quiere seguramente destinar mayor cantidad de recursos, cuáles serán esos aumentos, dentro de los cuales también se discute el aumento a los empleados municipales, y eso tiene que ser aprobado por el Consejo Deliberante. Y una vez que presenta su proyecto o su modelo de fiscal impositiva y hasta dónde quiere ordenar las partidas presupuestarias, los concejales tienen la potestad de iniciar una negociación y abrir el debate, abrir el diálogo, para que podamos quizás redirigir algunas partidas, aumentar el presupuesto para otras, ver de qué manera se aumentan o no las tasas, hacia qué sectores, cuáles son los barrios a los cuales quizás se les aumente o no las tasas, en qué porcentaje, cuál sería el aumento o no a los empleados municipales. A partir de ahí, todo el laburo anual que desarrolla el gobierno municipal estará sujeto a eso, que es lo primero que discutimos. Y para nosotros es muy importante, ese es el punto de partida, porque lo que proponemos es que existan partidas presupuestarias específicas y ya concretas, determinadas, para saber cuáles van a ser los montos que se destinen, por ejemplo, a determinadas obras de servicios públicos y en qué barrios. Uh-huh. Porque después sucede, como lo vemos, y seguramente un día como hoy hay anegamiento de calles, donde faltan mejoramiento de los servicios o determinadas obras
de servicios públicos, que ante un día como el de hoy, posiblemente muchos de los concejales, después que son de la oposición, presentan proyectos de resolución para que esa obra se realice. Pero estuvo la primera instancia, que fue esta, la de la discusión de la ordenanza fiscal impositiva y la partida presupuestaria, para ya haberlo determinado, para ya haberlo discutido con anterioridad. A nosotros nos resulta un tanto cómodo muchas veces pedir la resolución de cosas cuando en realidad el momento inicial para plantearlo y quizás direccionarlo y corregirlo sea esto, lo primero que vamos a discutir, la ordenanza fiscal impositiva y el presupuesto. Y no solo planteamos que haya partidas afectadas directamente para la ejecución específica de servicios de obras, de servicios de obras públicos, sino, como lo vengo mencionando anteriormente, la creación de una Secretaría de Educación. Esto se puede hacer, por supuesto, que es una decisión que después tomará el Ejecutivo o no, claro, pero nosotros tenemos una mirada concreta con respecto a esto. Tiene que haber partida presupuestaria destinada específicamente para la educación. Lo mismo con un fondo de financiamiento para emprendedores y desarrolladores turísticos. A nosotros nos parece muy importante que existan partidas presupuestarias exclusivamente destinadas para dar financiamiento a emprendedores y desarrolladores turísticos, ¿sí? Esto es algo esencial para nosotros, lo venimos marcando. Lo primero que hay que corregir en Monte, o la primera necesidad que tiene la ciudadanía o la población de Monte en general, es la falta de trabajo, y es lo primero que hay que atender. Para nosotros es claro que vamos a acompañar cualquier gestión que se siga haciendo por el parque industrial, pero cada vez es más lejano, y en el mientras tanto hay que hacer algo. Para eso lo que proponemos es focalizar nuestra mirada y el rumbo para generar empleo a través del turismo, desarrollando servicios turísticos, que además después potencia un montón de otras cosas, como la industria cultural. Hay muchos artistas en Monte que pueden trabajar en distintos hoteles, en distintos bares gastronómicos. Hay una necesidad imperiosa también que la cultura no solo sea dependiente del Estado municipal, sino que también hay que generar espacios privados en donde existan más oferta cultural. Esto está sucediendo hoy en Monte. Hay muchos artistas que necesitan de un espacio, claro, para desarrollar sus actividades. Si nosotros financiamos, acompañamos proyectos de gente que tiene ganas de ampliar la capacidad, de que haya lugares en donde se ofrezcan expresiones artísticas, seguramente va a ser un lugar que después sea visitado por un turista. Y así hay un derrame de muchas otras industrias, como por ejemplo la de la construcción. Entonces, para nosotros es importante que existan fondos de financiamiento concretos a través de partidas presupuestarias específicas para desarrolladores turísticos y también emprendedores, que los hay y muchos en Monte. Hay que ser flexibles con gente que quiere emprender y que se ate a la industria del turismo. Y bueno, hemos marcado también la posibilidad dentro de la discusión de la ordenanza fiscal impositiva que haya segmentación en las tasas, que sepamos identificar por qué o no vamos a aumentar las tasas justamente, o los montos o los porcentajes a determinado comerciante, claro, o rubro de los comercios o no. Para nosotros, y atado a esto del turismo, no es lo mismo un comerciante que apuesta al pueblo, que apuesta a esta visión turística y que abre y hace el esfuerzo también de abrir un lunes, un martes, un miércoles, más allá del jueves, viernes, sábado y domingo, que es donde mayor afluencia de turismo tenemos. Claro. Pero nosotros tenemos clara esa visión. Tienen que haber gestos de parte del Estado municipal que le digan, bueno, vos abrís lunes, martes, miércoles. Nosotros entendemos que tenemos que darte una mano. Y una mano puede ser reduciéndole algunas de las tasas que se les cobran, o de las contribuciones, o también entrando en este fondo de financiamiento que antes decíamos. No es un camino fácil de la generación de empleo, pero más difícil es si no comprendemos cuál es el rumbo que quizás deberíamos tener para empezar a generarlo, y desde nuestro espacio, esto puede ser compartido o no, son las tres áreas que venimos diciendo: el turismo, la industria de la construcción, y me parece que también hay una oportunidad ahí en la industria del conocimiento, y que además está atado a la juventud. Hoy los pibes
y las pibas ya quizás no escuchan música a través de una radio, aunque claro. a Martín nos gustaría, ¿no? Sí, que fuese así. Seguro. O no ven una televisión o los medios tradicionales, hoy ven más canales de YouTube, claro. o a través de las redes sociales. Y bueno, ahí me parece que hay un nicho y un núcleo muy importante en cuanto a poder desarrollar aplicaciones, interiorizarse en lo que son los softwares, la tecnología y esa industria del conocimiento, además que es saber y tener justamente herramientas para la creación de todos estos nuevos formatos digitales, no necesita de mucha infraestructura. Claro. Hoy un pibe que tiene el conocimiento para desarrollar eso puede trabajar para cualquier empresa del país o hasta incluso del mundo, y lo puede hacer desde Monte con un buen servicio de internet, sobre lo cual también hay que trabajar. Mira, Martín, doy un ejemplo. A nosotros como espacio político nos costó mucho poder llevar adelante la comunicación a través de las redes sociales. Ajá. Si bien lo manejamos, pero bueno, hay muchas cosas que atender. Y seguramente nos hubiera venido bárbaro un pibe o una piba que tenga ese manejo de redes sociales. Y hay distintos cursos, tecnicaturas, diplomaturas que orientan hacia, bueno, lo que son el uso de las herramientas digitales o de las redes sociales. Hacia ahí va no solo el país, sino el mundo. Y me parece que en Monte hay una oportunidad también ahí, como para ser también un distrito que se lo conozca y tenga esa marca con respecto a gente, a pibas, a pibes, que se aboquen a la industria del conocimiento. Hay otros distritos cercanos que por ahí ya están más industrializados, otros que tienen más cuestiones, no sé, de logística. Bueno, Monte por ahí puede configurarse como uno turístico y uno también en donde sea receptor o desde donde se promueva la industria del conocimiento, que alrededor uno no ve que esté tan asentada. Y además, bueno, de generar empleo también me parece que acerca a ese primer laburo a muchas chicas y muchos chicos. O sea, es un debate que nos gustaría también darlo, y bueno, y que creo también va dentro de las propuestas que nosotros tenemos, que existan fondos de financiamiento para emprendedores, para la creación y para la imaginación, que los pibes y las pibas también tienen mucho. Claro, seguro. Cuando pedimos en el debate 3 temáticas, vos en primer lugar hablaste sobre la generación de empleo genuino, sí. Que bueno, ahora nos lo estabas desarrollando prácticamente, y en segundo lugar sobre el déficit habitacional, cómo podríamos implementar alguna ordenanza o cómo se puede hacer, ¿no? Trabajar sobre esto. Bien, a ver, es claro que es una concatenación de hechos muchas veces, ¿no? Si no tenés trabajo, es muy difícil acceder a una vivienda propia o hasta incluso sostener algún alquiler. Creo que en Monte existen muchas posibilidades para tener terrenos fiscales, indagar también cuáles son algunos terrenos que le pertenecen a la provincia de Buenos Aires. Tiene que haber una gestión, un vínculo y una comunicación también más fluida entre el gobierno municipal y el de la provincia de Buenos Aires, y detectar cuáles son finalmente esos terrenos o esas tierras fiscales para realizar no solo distintos loteos que pueden ser municipales, sino también planes de vivienda con el gobierno de la provincia y el gobierno nacional. Esto sin duda que tiene que atenderse con los 3, digamos, estamentos del Estado: nacional, provincia y municipal. Y además nos parece que cuando fue la discusión en el Consejo Deliberante no hace mucho tiempo sobre el FOMUVI, el Fondo Municipal de la Vivienda, no hubo de parte de la oposición un claro planteo y una clara discusión de esto, porque actualmente ya está creado el Fondo Municipal de la Vivienda, y por esa propia ordenanza se le delegan las facultades directamente al Poder Ejecutivo, es decir, a los distintos gobiernos de turno, para ver cómo van a hacer la distribución de esos terrenos a futuros que ingresen en los planes de vivienda. Esa discusión para nosotros quedó muy corta, muy acotada, y no puede delegársele solo esa facultad al Poder Ejecutivo. Digamos, tiene que incluirse la mirada de todos los sectores
que integran el Consejo Deliberante y que además atienden la demanda de distintos sectores de la población, y ser muy certeros a la hora de cómo vamos a entregar esos terrenos, a qué sector de la población, si los más vulnerables, cuáles van a ser los valores, cómo va a ser el sistema de puntajes. Bueno, esa discusión no se dio en la última ordenanza grande, digamos, o en este Fondo Municipal de la Vivienda grande, en Monte. Entonces, creo que por un lado hay que tener un mejor diálogo y sin duda mayor capacidad de gestión con el gobierno provincial y nacional, ¿sí? Independientemente de qué color político sea el gobierno municipal. Y por el otro, dar una discusión más amplia sobre cómo van a ser a posterior los beneficiarios, o quiénes van a ser los beneficiarios a quienes accedan al problema de vivienda, que tampoco, como dije anteriormente, en la generación de empleo genuino no es un camino fácil, claro, pero que sin duda que con predisposición, que con gestión y con mejor diálogo para obtener acuerdos políticos y tener una mirada a largo plazo, bueno, va a ser más fácil el camino para resolverlos. Sí, hay mucha gente que nos ha comentado que no han estado de acuerdo con la puntuación que les han dado, porque solamente lo hace el Ejecutivo a eso, y que tendría que ser un poco más democrático, ¿no? O sea, hacerlo con... Sí, porque además Martín ya en la propia ordenanza, delegando esas facultades, si cambia la mirada de acá a 2 años porque cambió el gobierno, bueno, el sistema de puntuación va a ser otro, y, claro, y si bien esto es dinámico, pero creo que dando marcos legales más consistentes y teniendo una mirada largoplacista, incluso hasta hacia dónde quiere crecer Monte y demás, sería mucho más importante y saludable. Muchas veces ha pasado en el Consejo Deliberante, incluso ha habido planes de vivienda que iban a ser destinados a la mesa sindical, ¿no? A los distintos gremios, claro, y después no termina siendo así, y bueno, a veces esa discrecionalidad o esa potestad única para un gobierno de turno hace que las cosas no queden claras, que no sea justo, y me parece que los ciudadanos de Monte no nos merecemos eso, y sin duda es algo que hay que corregir, y es lo que proponemos, y por eso queremos ser parte del Consejo Deliberante. Bueno, otra de la última temática, eran 3, vos hablaste sobre medioambiental, pero no pudiste desarrollar nada porque no te alcanzó el tiempo. Contanos, aunque sea algo sobre este tema. Bien, me parece que es importante ponerlo en agenda, la problemática medioambiental. Creo que la de generación de empleo genuino, creo que la del déficit habitacional y la de la seguridad también están en la agenda. Todos los espacios políticos hablan de ellas y sin dudas hay que atenderlas. Pero nos parece importante poner el foco también sobre la problemática medioambiental. Nosotros tenemos una visión que hablar de esto también es hablar de justicia social, porque actualmente Monte tiene un basural a cielo abierto, actualmente no, ya data de muchos años, sí, y que también está cerca de los barrios o de los sectores más vulnerables. Otra de las problemáticas, sin dudas, es la falta de acceso en algunos sectores vulnerables al agua corriente o a las cloacas, y corregir eso también es hablar de justicia social. El camino que nosotros proponemos para empezar a corregir esto, y quizás la centralidad de esta situación esté en la posibilidad que tenga Monte de tener un terreno en donde se termine trasladando finalmente el basural, o mejor dicho, funcione una planta de reciclado. Planta de reciclado que además, hasta no hace mucho tiempo, el municipio había tenido una partida presupuestaria directa para la creación de esa planta de reciclado, pero al no haber terreno eso no pudo ser posible. Para nosotros es indispensable empezar a discutir con todos los concejales y con todo el arco político y la ciudadanía de Monte la posibilidad de que exista ese terreno concreto para que la planta de reciclado sea posible. Lo he mencionado también, existieron 2 oportunidades en donde esto se discutió en el Consejo Deliberante, y por mezquindad política hoy la planta de reciclado no es posible. Nos parece que es indispensable, sin duda, encontrar ese lugar. Y mientras tanto, también empezar a laburar con mayor certeza con las cooperativas que reciclen algunos residuos, como por ejemplo puede ser el cartón, el plástico, el vidrio. Román Schwarzberg, es uno de los integrantes de nuestra lista, precandidato a segundo consejero escolar, y viene trabajando ya con algunos cartoneros, son alrededor de entre 25 y 30 que en Monte laburan, que deberían agruparse o formar una empresa, o incluso mixta, con el municipio también, para de alguna manera
poder ese cartón que hoy están juntando, venderlo a la industria que después lo recicla a un mejor valor. Entonces, claro, en el mientras tanto nosotros podamos tener esa planta de reciclado, hay que empezar a laburar con la gente que ya viene realizando esa separación de residuos y después lo vende a la industria que recicla. Y me parece que eso será un punto importante también para que la ciudadanía comprenda cuál puede ser un objetivo para la separación de residuos, porque si hoy lo separamos y después termina todo en el basural a cielo abierto, quizás no tenga ningún sentido, pero si existe un objetivo concreto, por supuesto que la concientización puede ser mucho más factible y más viable. Sí, seguro. Lamentablemente venimos con este problema ya de hace tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, es así. Leo, bueno, ahora se nos viene ya el domingo. ¿Cómo están trabajando ya en las últimas horas, digamos, ¿no? Todo el equipo para esta elección. Bien, Martín, con mucha energía, positividad y entusiasmo, como cuando comenzamos. También parte de ese entusiasmo fue todavía más alimentado por la ciudadanía cuando caminábamos y dialogábamos, como decía antes, con los distintos sectores de la población. Y ahora, bueno, cada uno en alguna tarea puntual, ¿no? Claro. Tratando de llegar a alguna casa para el último diálogo con algún vecino, recorrido mediático, pero de cualquier modo con mucho entusiasmo y bueno, entendiendo que para nosotros va a ser la primera elección y confiamos en la ciudadanía montense, en que nos va a acompañar para superar estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, porque queremos ser candidatos en noviembre, queremos ser opción política y más tarde, por supuesto, también integrar la banca en el Consejo Deliberante. Claro. Bueno, Leo, lamentablemente no tenemos mucho más tiempo. Yo te quiero agradecer la visita a la radio. Y bueno, no sé si vos querés dejar algún otro mensaje, querés decir algo más. Agradecerte a vos puntualmente, Martín, y a todos los vecinas y vecinas de Monte por este acompañamiento durante toda la campaña electoral. Ha sido muy respetuosos con nosotros, queremos valorar la escucha y por supuesto haber podido difundir nuestra propuesta de cara a cada uno de los vecinos y vecinas de Monte. Volver a pedirles que nos acompañen con su voto, que necesitamos de su acompañamiento, como dije anteriormente, para ser candidatos en noviembre. Y la lista es el Frente Vamos con Vos, lista 508-1, y lleva a primer precandidato como diputado nacional a Florencio Randazzo, a segunda a Carolina Castro, pero lo más importante para nosotros es el cuerpo de la boleta, en donde integra a la gente de Monte que quiere ser parte del Consejo Deliberante para llevar una nueva voz a las deliberaciones montenses. Muchísimas gracias, todo lo mejor para el domingo y bueno, seguramente que pasada la elección nos vamos a volver a encontrar acá en la radio para hacer un balance y para conversar y para contarnos un poco cómo se ha vivido, ¿no?, esta primera experiencia allí como candidatos, ¿no? Será un placer, Martín, y nos volvemos a encontrar seguramente. Muchas gracias. A vos. Con nosotros Leo Smachetti, que es precandidato a concejal, en primer lugar por la lista Vamos con Vos. En el invierno 2021, estas fueron las noticias.